Hola chavas, ¿cómo están? Me presento, soy Ami. Estoy iniciando este canal para compartirles lo que me gusta, que es el diseño y aplicación de uñas. Bueno, les platico. Voy empezando mi curso y quiero enseñarles mi proceso para que ustedes, si quieren ir aprendiendo, vayan pues al mismo paso que yo. Y pues darles en cierta forma también mi curso. Acepto consejos positivos, negativos. Como les recuerdo, yo voy comenzando en esto. Y pues también igual si quieren compartirme alguna foto o video de lo que hayan aplicado, pues me gustaría mucho pues verlas para sentirme que estamos aprendiendo juntas. Y pues acepto consejos y sugerencias de cualquier tipo. Y pues bueno, este es el material que van a necesitar para su primer práctica. Les menciono, adicional a esto, para protección y sanidad es recomendable usar guantes y cubrebocas. Yo no los usé pues porque es práctica. Bueno, lo primero que te voy a explicar es del tip. Los tips vienen enumerados. El más chico es el número 9. El más grande es el número 0. El número siempre lo traen en la punta. Ahora vas a medir tu tip en cada dedo y los vas colocando de manera ordenada, de esta forma, para que al momento de hacer la aplicación no se te revuelvan. En este caso los dedos tienen la misma medida y pues el tip va a ser del mismo número. Con tu lima 180 vas a limar de izquierda a derecha. Esto es para no lastimar las capas de la piel. Lo haces con suavidad para no lastimar también lo que es el dedo. Una vez que vas a seguir con todos los dedos, vas a hacer el mismo proceso. Esto es también para quitar la primera capa de grasa que tiene la uña y pueda pegar lo que es el tip. Tomas tu bledo y quitas el exceso de polvo hacia ti, no lo hagas hacia la clienta o la persona. Siempre trata de mantener tu mano de esta forma para que te acostumbres. Tomas tu tip y un consejo que te voy a dar es: con tu lima 80 vas a limar lo que es la pestaña para darle un aspecto más natural a lo que es la uña. Entonces lo limas en un ángulo de 90 grados y lo haces de esta forma, despacito, no lo hagas muy brusco porque puedes romperla y pues ya dañaste lo que es el tip. Ahora quitas el exceso de polvo, tomas tu lima sponge y retiras lo que es el exceso de tip. Ahora lo que vas a aplicar es el pegamento para uña. No pongas mucho, no hay necesidad de poner mucho, ya que también si pones mucho pues corres el riesgo de que se caiga y no pegue. Pon solamente poco y hazlo, no lo hagas de esta forma, no lo hagas de arriba hacia abajo, hazlo de abajo hacia arriba, presionando suavemente para que no queden burbujas y pueda caerse el tip. Listo, ya se pegó. Ahora seguimos con el otro tip. Igual va a ser el mismo proceso con todos los tips, va a ser lo mismo. Entonces tu lima sponge, quitas el exceso. Ahora aplicas lo que es el pegamento solamente en la orillita y bueno, lo colocas de abajo hacia arriba y presionas un poquito y ya pega súper rápido, no tarda nada. Ahora va con el cortatip. Mi cortatip tiene como una cajita en la que al momento de cortar no bota lo que es el tip y pues no cause daño ya sea a ti o a la clienta. Entonces lo cortas
y mides si están del mismo tamaño. En este caso, como es la mano de práctica, pues no se puede, pero pues si es una persona los mides como por cada dedo. Los vas uniendo los dedos y vas dándote cuenta si están del mismo tamaño. Bueno, aplica lo que es el primer. Solamente lo vas a hacer en la uña natural. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ahorita al momento de aplicar el acrílico quede parejo lo que es el acrílico con el tipo, o sea, que se haga como que la uña pues en una sola medida. Ahora acercas tu monómero, tu pincel lo agarras de esa forma, no presiones tanto porque lo puedes dañar el pincel. Al momento de escurrirlo no lo escurras tanto y de esta forma sí, porque le quitas mucho monómero y pues no puedes verlas pues bien. Ahora tomas tu pincel de esta forma, de forma acostada, siempre lo tomas así y ve cómo queda la perla perfecta. Ahora la aplicas, dejas que se hidrate un poquito y la aplicas. Así de esta forma no la pegues tanto a la cutícula porque puedes, pues al momento de que se seca el acrílico puede lastimar. La vas como bajando. Así de esta forma. Lo haces de manera rápida. En este caso yo lo estoy haciendo un poquito lento para que tú puedas apreciar. Así limpias tu pincel constantemente para que no se te seque el acrílico y pues se te haga bolas. Trata de mantener siempre tu líquido limpiapincel a la mano por si eso llega a pasar, pues lo limpies. Tomas otra perla, en este caso yo tomé otra perla porque pues si no me hizo falta. Lo aplicas de esta forma y lo haces hacia arriba para que se una con la primer perla. Siempre mantén tu pincel de una forma pues acostada para que no pique, sino también se hagan como hoyos o sea más el producto que estás gastando y al momento de limar pues también sea mucho lo de la limada. Tomas más monómero, te fijas cómo tengo el pincel al costado y ve cómo quedó la perla perfecta. Ahora la aplicas de esta forma, la vas bajando suavemente con el pincel acostado. Así, de esta forma. Vas limpiando también tu pincel al mismo tiempo para que no se te seque y se te haga bolas el acrílico. ¿Sí? Lo vas bajando. Suavemente vas como que dándole forma así al acrílico. Y pues bueno, ya quedó ahí la aplicación del acrílico en los dos dedos. Limpias tu pincel. Cuando lo dejes de utilizarlo, limpias para que no se te hagan bolas. Ahora, de esta forma puedes darte cuenta si te quedaron como bordos o hoyos en el acrílico. Si pasas la lima, con la lima 80 siempre vas a estar limando lo que es el acrílico. Es lo que me enseñaron, que esa lima como tiene el granito más grueso, es más porosa, te ayuda muchísimo más rápido a limar el acrílico. La lima tiene un lado recto y un lado como en lunita. El lado recto es para los laterales. El lado de lunita es para hacerlo así como te estoy explicando, como puedes ver. Así, aquí no importa el sentido, lo puedes hacer de cualquier sentido. El chiste es de que vayas viendo cómo vas quitando y puliendo lo que es el acrílico y que va quedando como en una forma homogénea. ¿Sí? ¿Te fijas de qué forma agarro la lima? Me facilita mucho más el limado.
Igual con tu bledo retiras el exceso de polvo y pues ya limamos el segundo dedo, igual de la misma forma, el proceso es el mismo. Ve cómo tomo la lima. Así, trata de no hacer las cosas pues de una forma muy tosca. Siempre hazlo con mucha delicadeza porque pues en este caso es una mano de práctica, pero pues en una persona pues eso pues puede llegar a lastimar. Entonces hazlo de una forma pues muy delicadamente. Sí, no te pases de lo que es la uña, no lime lo que son el dedo porque pues lastima. Ahora te fijas cómo tomé el lado recto de la lima para limar lo que son los laterales de la uña. De esta forma, sin recargarte tanto. Y es para pues que quede de mejor forma lo que es la uña. Pues así, de esta forma lo haces. Y igual retiras el exceso de polvo con el bledo. Y ya quedaron pues muy bien limadas, parejas lo que son las uñas. Un tip que te doy es puedes tomar tu enjuagutícula y lo puedes pasar de esta forma y así también te das cuenta si tiene algún bordo o algún hoyo, y si es así pues ya corriges. Puedes aplicar un poco más de acrílico y si no pues ya limas más o dependiendo. Vas a tomar tu primer nuevamente y ahora sí lo vas a aplicar en toda la uña. El primer tiene un olor muy fuerte, entonces sí, por eso es recomendable usar cubrebocas, que puede llegar a ser muy hostigoso el olor. Ahora igual, mojas tu pincel de la misma forma que te expliqué en un principio, te esperas a que tu perla se hidrate, la colocas de esta forma. Llevamos pues con el acrílico de color. En este caso a mí me gustó y elegí el color rosa. Y lo vas bajando de esta forma. Yo lo estoy haciendo de forma pues lenta, esto sí es un poco más rápido. Yo lo hago pues te repito para que tú lo puedas ver de una mejor forma. Ahora tomas tu perla y aquí me faltó en esta esquinita, igual sin problemas la pones un poquito más de acrílico. Y ahora hacia arriba, no olvides constantemente limpiar tu pincel para que no se te hagan bolas, no se te seque y se te hagan bolas. Así, ahora tomo un poco más de monómero, más acrílico, armo otra perla, la coloco igual, te recuerdo, no la coloques tan arriba, o sea, siempre un poquito abajo de lo que es la cutícula, bajas. Esto lo tienes que hacer rápido porque seca rápido el acrílico, entonces hazlo de una forma más rápida. Yo la verdad pues también estoy empezando y pues también cometo mis errores, y pues así, si ustedes tienen algunas recomendaciones que me quieran dar, pues bienvenidas.
Igual, ahora sigo con el otro dedo. La coloco a mí se me hace más fácil colocarla en medio de la uña, hacia abajo, y al final pues ya la de arriba. Y poco a poco voy como que difuminando la perla hacia arriba. Te fijas como limpio constantemente el pincel. De esta forma, ahora hacia arriba para que se difumine un poco más la perla, se vaya como desvaneciendo. Tomas más monómero y colocas la perla. No la pegues igual, te repito, muy arriba, siempre tiene que ir un poquito más abajo. Ahora la vas jalando hacia abajo, la vas extendiendo. Limpias, tomas más monómero, armas otra perla y la pones en la punta. Limpias y lo haces. El pincel siempre tienes que tenerlo de una forma acostada para que te quede mejor la aplicación del acrílico y no lo piques tanto y no tengas que aplicar tanto acrílico y pues gastes mucho producto y tengas que limar más. Bueno, ya terminé la aplicación de lo que es el acrílico de color. Con tu lima 80 retiras un poquito esto del área para que puedas hacer el limado. Limas de esta forma. Tú te vas fijando pues en donde te falta limar y ahí le pasas la lima. De esta forma limas. De esta forma tomas la lima, como te dije, el lado recto es para los laterales. Así. La punta también de esta forma lo haces. Ahora hacia la parte de arriba. No te recargues tanto en el dedo, no lo aprietes mucho. Siempre trata de pensar o imaginar que es una persona y pues para que te acostumbres a eso. Y bueno, sigue limando hasta que tú sientas que tu uña ya está pues bien pulida, bien emparejada. De esta forma yo tomo la lima y lo hago de esta forma para que quede recto, un poco más recto lo que es la aplicación y que la uña se vea más recta. Limpias el exceso de polvo hacia ti, recuérdalo. De esta forma lima lo que son los faldones. Entonces se le llaman faldones de la uña, parte de abajo. Así. No te salgas del dedo para que no vayas a lastimar a la persona. Y de esta forma retiras el exceso de polvo. Y pues va a ser el mismo proceso con todos los dedos. Y bueno, así igual, el mismo proceso va limando la parte de arriba,
los laterales. Tu lima tiene que estar del lado recto, de esta forma, así. Siempre trata de mantener tu mano de esta forma para que te acostumbres. Esta es una uña en forma cuadrada. Ya posteriormente voy a enseñarte lo que son los tipos de uña para que los conozcas. Igual limas faldones de esta forma. Y de esta forma tomas tu lima para que le des un aspecto recto a la uña. Y bueno, pues decía, te voy a explicar lo que son los tipos de uñas. Eso yo ya lo vi y pues también te lo voy a compartir a ti. Aquí retiras el exceso de polvo. Y ahora con tu lima sponge. La lima sponge te sirve para difuminar o eliminar las rayaduras que hayas ocasionado con la lima 80. Lo haces de esta forma, de una forma pues circular, así. Igual también la lima sponge tiene una forma que te ayuda mucho a que se acomode el dedo y se haga un mejor trabajo. Retiras el exceso de polvo. Igual el consejo que te di, tomas tu empujador de cutícula y lo pasas de esta forma para que te des cuenta si tienes como algún bordo, algún hoyo. En este caso me quedó perfecto. Ahora vas a tomar tu acrílico nuevamente de cristal o transparente y vas a encapsular lo que es el acrílico de color. Esto se le llama encapsulado. Igual vas a hacer lo mismo, vas a tomar tu perla, vas a extenderla de esta forma con el pincel, recuerda siempre acostado. Lo cubres lo que es la uña, limpias tu pincel, tomas monómero, lo escurres poco, tomas tu perla, la colocas o pones y igual, o sea, con el pincel acostado, ahora hacia arriba para que se complete y limpies constantemente el pincel para que no se te seque el acrílico. No te olvides de como de los laditos también, como emparejarlos. Limpias, mira, aquí en este caso yo ya limpié el pincel, utilicé mi limpia pincel porque pues se me secó poquito. Ahora toma nuevamente monómero, empareja lo que es tu acrílico para que puedas hacer tus perlas pues bien, que te salgan bien. Ahora la aplicas. Ahí me esperé un poquito para que hidratara lo que es el monómero o la perla. Ahora la vas bajando de esta forma, igual, sin llegar a la cutícula, siempre un poquito abajo. Ahora la vas bajando, los laterales, no te olvides de los laterales. Tomas un monómero, igual pones otra perla. En este caso no me hizo falta más, solo coloqué 2 perlas. Lo subes, lo extiendes, limpias tu pincel constantemente y pues bueno, ya quedó el encapsulado. Ahora vas a igual hacer el mismo paso, limarlo para quitar pues los bordos y cualquier tipo de imperfección que haya quedado.
de esta forma. Y pues a mí también en un principio no tengo mucho en el curso. También estoy aprendiendo y pues todavía se me dificulta el aspecto del limado, de cómo agarrar la lima. Pues poco a poco vamos a ir avanzando. Y espero que le sirva mucho estas explicaciones pues, que yo les estoy dando y que lo aprendan. Que lo aprendan pues bien. Igual, de la misma forma, vas a hacer tu limado. Laterales. De esta forma. La punta. Retiras el exceso de polvo con el bledo. Igual si tienen alguna duda pueden preguntarme y pues yo con gusto les puedo aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Y pues igual limo de esta forma para dejar la uña pues recta. Retiran el exceso de polvo hacia ti, nunca te olvides hacia ti. Tomas tu lima sponge, de forma circular pues difumina lo que son las imperfecciones. De esta forma. Ahora vas a tomar lo que es tu primer adherente y lo vas a aplicar. Dije primer adherente, es el gel finish el que da el secado y abrillanta la uña. Lo aplicas de esta forma en la punta, no se te olvide en los laterales. Una vez que hayas aplicado el finish, vas a secar en la lámpara. El tiempo de secado es de 30 segundos. Y pues así quedaron. Si te puedes dar cuenta, están pues bastante rectas, no tienen ningún defecto. Y pues espero que te hayan gustado. Y no te olvides darle like. Y pues si te gustó suscribirte, si te gustó darle like. Y pues sígueme para que veas más videos. Bye.